Muy bien, ingenieros. El problema que vamos a resolver el día de hoy es el 15.63 y me dice que en la posición mostrada la barra AB tiene una velocidad angular de 4 radianes sobre segundo y esta va en el sentido de las manecillas del reloj. Nos toca determinar la velocidad angular de la barra BD y de la barra DE. Como ya sabemos, este tipo de problemas lo vamos a analizar dibujando el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los eslabones. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar dibujando el eslabón AB. Y este eslabón AB podemos apreciar de que es un eslabón que está totalmente horizontal en nuestra figura. Y aparte, pues, ¿qué más tenemos? Tenemos el eslabón, bueno, aquí vamos a ponerle A y aquí le vamos a poner B. Además, tenemos un eslabón vertical, ingenieros, más pequeño, y este eslabón vertical es el que nosotros le vamos a llamar eslabón BD. Y para concluir, nosotros tenemos otro eslabón que viene de manera diagonal, y a este eslabón nosotros le vamos a llamar el eslabón DE. Son los tres eslabones que están involucrados en nuestro problema. Desde que vemos que ya tenemos un eslabón horizontal, sabemos que es fácil, ya sea horizontal o vertical, va a ser relativamente fácil encontrar las velocidades, y desde el momento en el que vemos que dos eslabones están ya sea en la horizontal o en la vertical, pues sabemos que puede llegar a ser un poco más simple. En este caso tenemos uno horizontal y tenemos uno vertical. Ahora vamos a proceder a dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los elementos, y vamos a comenzar con el elemento donde nos dan la velocidad angular. ¿Por qué? Porque gracias a este movimiento es que nosotros vamos a saber cómo se mueven el resto de los eslabones. Por lo tanto, revisando el problema, vemos que tenemos tenemos una velocidad angular en la barra AB de 4 radianes sobre segundo en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que vamos a tener una velocidad AB como se muestra en la pantalla. Como este eslabón solamente está sometido a rotación, como se puede apreciar, el punto A es fijo, pues vamos a tener en el otro extremo una velocidad que le vamos a llamar velocidad B. Esta velocidad es perpendicular al eslabón, no hay que olvidarlo. ¿Y qué vamos a tener en ese mismo eslabón? También vamos a tener algo que se conoce como vector de posición, que va desde A hasta B, y le vamos a poner que es un vector de posición AB. Nos pasamos al siguiente eslabón y vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero, en el siguiente eslabón podemos apreciar que vamos a tener una velocidad en B, la cual es vertical. La vamos a poner como velocidad en B, es vertical. Sin embargo, la velocidad en D, pues todavía no la conozco. Y todavía no sé exactamente en qué dirección pueda ir, hasta que la pongamos en el otro eslabón. ¿Por qué les digo esto? Vean, si mi eslabón gira en sentido de las manecillas del reloj, vamos a apreciar que el último eslabón, ingenieros, va a girar en esta dirección y le vamos a llamar velocidad DE. Y como gira en esa dirección y solamente tiene rotación, no tiene nada más, pues entonces sabemos que va a tener un vector perpendicular al elemento, y a ese vector le vamos a llamar velocidad en D. Y de esta manera, como yo ya tengo una idea hacia dónde va la velocidad en D, pues es que yo puedo poner la velocidad en D en mi otro eslabón. Mucha atención. Hasta ahorita, en el segundo eslabón, que es el eslabón BD, solamente he puesto mis vectores de traslación. Por lo tanto, necesito poner la rotación. Y la rotación la voy a poner de la siguiente manera. En el momento en el que el elemento gira, yo voy a tener una rotación en este sentido, ingenieros, y a esa rotación le vamos a llamar rotación BD, o velocidad angular BD, más bien, no rotación, velocidad angular. ¿Y qué más vamos a tener? Perpendicular a ese elemento vamos a tener un vector.
este vector que es perpendicular al elemento le vamos a poner que es un vector de velocidad d con respecto de b. Y con esto, me faltan los vectores de posición. Por lo tanto, necesito dibujar mi vector de posición que le vamos a llamar DE. Y aquí necesitamos nuestro vector de posición que le vamos a llamar RBD. Y ahora sí, ya tenemos todos los diagramas de cuerpo libre del elemento. Por lo tanto, podemos comenzar a determinar cada una de las velocidades. Como ya conocemos la velocidad angular a b, podemos conocer la velocidad en b con la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que la velocidad en b, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector de posición AB por la velocidad angular AB, donde si nosotros sustituimos, vamos a tener que es de 250 milímetros el vector de posición y la velocidad angular, pues sabemos que es de 4 radianes sobre segundo. De tal manera, ingenieros, que si nosotros multiplicamos esos 250 milímetros por 4, vamos a tener una velocidad angular de 1000 milímetros sobre segundo. Esto es la velocidad en B. Ahora bien, nos pasamos al siguiente eslabón, pero en el siguiente eslabón podemos apreciar que el movimiento al que está sometido es un movimiento plano o movimiento complejo. Y la mejor manera de obtener las velocidades en este caso es a través de una sumatoria vectorial. Y lo vamos a hacer a través del método gráfico, que es lo más simple. Para utilizar el método gráfico, tenemos que ordenar cada uno de los vectores que intervienen en el elemento de las velocidades absolutas y lo tenemos que ordenar de tal manera que se sumen o se resten según convenga. Observen, sabemos que tenemos una velocidad en B, la cual es vertical y se encuentra hacia abajo. Por lo tanto, pues vamos a poner una velocidad en B, que es como esta que se muestra en la pantalla. Ahora bien, sabemos que tenemos una velocidad relativa D con respecto de B, la cual es totalmente horizontal. Vamos a dibujarla. Dibujamos la velocidad relativa, que es de velocidad de D con respecto de B. Podemos apreciar que va hacia la izquierda y en dirección vertical, en dirección horizontal. Y después vamos a trazar el último vector, que como podemos ver viene en dirección diagonal, y nosotros le vamos a llamar velocidad en D a ese último vector. De tal forma de que nosotros lo que estamos haciendo es formando un triángulo rectángulo. Ahora bien, de este triángulo rectángulo yo solamente conozco la velocidad en B. Y esa velocidad en B ya la calculamos. Sabemos que es de 1000 milímetros sobre segundo. Sin embargo, para encontrar la velocidad relativa o la velocidad en D, es necesario conocer alguno de los ángulos de este triángulo. Al menos dos. Conocemos el ángulo recto, que es de 90, pero necesitamos conocer ya sea el ángulo alfa o ya sea el ángulo beta. Por lo tanto, vamos a auxiliarnos de los diagramas de cuerpo libre para poderlos encontrar. ¿Y qué podemos apreciar? Algo que yo podría encontrar es el diagrama, o más bien, el ángulo que existe de la velocidad en D, ya sea con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical. O en su defecto, el ángulo de la velocidad en D con respecto a la velocidad relativa. En este caso, me conviene obtener el ángulo de la velocidad en D con respecto a la velocidad relativa. ¿Por qué les digo esto? Vean.
vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del eslabón. Esto que yo estoy poniendo en anaranjado, bueno, lo voy a poner en otro lado para que no entorpezca el procedimiento. Vamos a ponerlo aquí. Esto de aquí, ingenieros, es mi eslabón DE. Este es el eslabón DE. ¿Y qué sabemos de este eslabón DE? Pues que vamos a tener un vector perpendicular a este eslabón. Por lo tanto, ponemos el vector perpendicular que le llamamos vector en D. ¿Y qué sabemos? Pues de aquí podemos conocer, ingenieros, nosotros el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. ¿Cómo lo podemos obtener? Pues a través de una tangente. Entonces vamos a decir que, o vamos a implementar que ese ángulo con respecto a la horizontal es el arco tangente del cateto opuesto. El cateto opuesto es de 60 entre el cateto adyacente, el cual es de 150. Y de ese modo es que vamos a tener un ángulo de 21.8 grados. Ahora, para que esto se vaya viendo más claro, lo que voy a hacer es prolongar mi eslabón. Voy a prolongar la dirección del eslabón y voy a volver a trazar otra horizontal, como se puede apreciar. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que este ángulo que yo tengo aquí, que es el ángulo de la velocidad en D con respecto a la horizontal, no lo conozco todavía, pero el que sí conozco es el de la horizontal con respecto a mi eslabón, que ya lo calculamos y sabemos que es de 21.8. Pero además, ¿qué pasa? Que resulta que esa velocidad en D es perpendicular al eslabón. Por lo tanto, ese ángulo que yo estoy buscando, pues es de 90 menos los 21.8 del ángulo, que ya contamos con él, y sabemos que este vector está a 68.2 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo de 68.2 es el ángulo de la velocidad en D con respecto a la horizontal. La velocidad en D con respecto a la horizontal es a lo que nosotros le llamamos alfa. Y entonces, beta, ¿a qué va a ser igual? Pues de una vez podemos calcular beta sin ningún problema. Y vamos a decir que beta es igual a los 180 menos 90 menos 68.2. Beta va a ser igual a 21.8 grados. Bien, ahora que ya conocemos los ángulos del triángulo, pues basta conocer el resto de los lados para conocer las velocidades. Por lo tanto, yo voy a utilizar el seno de alfa para conocer la velocidad en D. ¿Y qué puedo decir? Que seno de alfa, el seno de alfa sabemos que es de 68.2, va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto. Este cateto opuesto es de 1000 milímetros sobre segundo entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es la velocidad en D. Ingenieros, si ustedes despejan la velocidad en D, pues van a tener que son los 1000 milímetros entre segundo entre el seno de 68.2 y van a obtener una velocidad de 1077 milímetros sobre segundo. Hasta aquí nosotros ya tenemos la velocidad en D. Calculemos de una vez la velocidad relativa D con respecto de B. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Pues yo puedo utilizar, por ejemplo, la tangente o puedo utilizar el coseno. En mi caso, yo voy a utilizar la tangente. La tangente de 80, perdón, no es de 80. La tangente de 68.2 va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, que son los 1000 milímetros sobre segundo, entre el cateto adyacente, el cual es la velocidad relativa de con respecto de B. Entonces, vamos a tener que la velocidad de D con respecto de B son los 1000 milímetros sobre segundo que ya tenemos entre la tangente de 68.2 grados.
y vamos a tener una velocidad de 399.9. Pues vamos a poner de una vez, vamos a redondear este número y vamos a poner una velocidad de 400 milímetros sobre segundo. Hasta ahorita yo ya conozco todas mis velocidades absolutas, pero como pueden ver, el problema me está solicitando la velocidad angular en las barras BD y DE. Me está solicitando velocidades angulares. Pues ya lo tenemos prácticamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad angular vamos a ponerle BD. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad relativa D con respecto de B entre el vector de posición BD. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener una velocidad angular de 400 milímetros sobre segundo entre el vector de posición. Ese vector de posición es de 100 milímetros y entonces vamos a tener una velocidad la cual es de 4 radianes sobre segundo. Y listo, ya tenemos una velocidad angular. Calculemos la última velocidad angular. Vamos a tener entonces que la velocidad angular del elemento DE, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad, en este caso es la velocidad de D, entre el vector de posición que le llamamos DE. Si nosotros sustituimos, vamos a tener que son 1077 milímetros sobre segundo y esto va a ser entre el vector de posición, que es la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a tener, voy a sacar la hipotenusa en la calculadora, la cual es un cateto que es de 60 al cuadrado más 150 al cuadrado y a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Y vamos a tener como resultado una hipotenusa de 161.55 milímetros. Y ahora sí, dividiendo los 1077 milímetros entre los 161.55 milímetros, vamos a tener una velocidad angular de 6.6 a 6.66 radianes sobre segundo. Y con esto concluimos nuestro problema.